tanto por su escala de operación como el mercado en el que operan y por la magnitud de su impacto en el ambiente. Teniendo todo esto en cuenta, se formuló el objetivo general de esta tesis, el cual fue modificado de su versión original gracias a uno de los comentarios del jurado. De este modo, el objetivo general es el siguiente: comprender las perspectivas de los actores sociales vinculados a la pesca de arrastre de altura sobre la captura incidental de megafauna marina y las medidas de mitigación existentes. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos que guiaron la investigación. El primero es indagar en la magnitud de la actividad pesquera comercial de altura en términos de su generación económica y evolución histórica, contextualizando cuándo y cómo surgió el interés por reducir la captura incidental. El segundo, analizar los tratados internacionales y la legislación nacional sobre conservación marina y pesca comercial de altura, especialmente aquellos que abordan medidas para reducir la captura incidental de megafauna, y examinar cómo ese marco normativo influye en la gestión de la actividad en la plataforma continental argentina. Tercero y por último, caracterizar a los principales actores vinculados a la pesca comercial de arrastre en el mar argentino, dando cuenta de su conocimiento y apropiación de las medidas de mitigación de la captura incidental, así como de las relaciones que establecen con los grupos vinculados a la conservación marina. En línea con la naturaleza del objetivo de investigación, se adoptó un enfoque cualitativo, entendiendo que las perspectivas y experiencias de los actores involucrados no pueden captarse en toda su riqueza con datos cuantitativos, y este es justamente uno de los aportes del trabajo. El diseño fue emergente, lo que significa que se fue readaptando en diálogo con lo que iba sucediendo en campo y se generaba nuevo conocimiento. Así, por ejemplo, se amplió el objeto de estudio más allá de aves marinas hacia toda la megafauna marina. Para realizar el primer objetivo y contextualizar el fenómeno de estudio en términos históricos, económicos e institucionales, se llevó adelante un trabajo de análisis documental que incluyó fuentes estadísticas, normativas y bibliográficas. Se consultaron informes emitidos por organismos como el INDEC, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Ministerio de Economía, así como leyes y resoluciones del Consejo Federal Pesquero. Para abordar el segundo objetivo asociado al marco normativo, se recurrió nuevamente al análisis documental, esta vez incluyendo instrumentos internacionales y legislación nacional vinculados a la conservación de megafauna marina. Y en relación con el tercer objetivo, es decir, conocer las perspectivas de los actores sociales sobre un tema en particular a partir de sus discursos, se empleó la entrevista, una técnica muy usada en estudios cualitativos. Se realizaron 29 entrevistas semiestructuradas en profundidad, donde se buscó generar una conversación en base a una guía de preguntas con ejes, con dimensiones predefinidos, y a medida que aparecían emergentes en la charla, se incorporaron nuevos ejes de análisis. Como parte del objetivo 3 y también en base a las entrevistas, se elaboró un mapa de actores. Del sector privado se entrevistaron a pescadores y ejecutivos asociados a las flotas de arrastre de fondo en el mar argentino. En relación a una de las preguntas del jurado, elegimos la pesca de arrastre por ser el arte más empleado, uno de los que mayores impactos generan en la megafauna y por poseer normativa obligatoria en relación a las medidas de mitigación. Del sector público se entrevistaron a miembros de distintas instituciones que poseen conocimiento sobre la captura incidental y las medidas de mitigación, pertenecientes al INIDEP, CONICET, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Escuela Nacional de Pesca, el ex Ministerio de Ambiente, Prefectura y Cancillería. También se entrevistaron a miembros de sindicatos pesqueros, de ONGs y un observador a bordo provincial. El primer contacto con el sector privado, esto es tanto con pescadores como ejecutivos, fue a través de un vínculo personal y luego fueron ellos mismos quienes fueron sugiriendo a otros participantes.
Este voto de confianza fue clave porque el sector pesquero comercial actúa un poco como un nicho cerrado que posee cierto recelo respecto a la información y que quizá por temor suele estar un poco a la defensiva, con lo cual conseguir las entrevistas fue un desafío porque no existen espacios formales donde poder contactar o reunir a los pescadores. Además, el ámbito laboral demostró ser muy dinámico. Los pescadores cambian con frecuencia de empresa, trabajan con distintas pesquerías y especies objetivos según la temporada y pasan poco tiempo en tierra. En comparación con el sector privado, el primer contacto con el sector público fue más fácil porque algunos ya conocían a investigadores del grupo y en las mismas entrevistas fueron surgiendo menciones a actores que no estaban contemplados en el plan inicial de investigación y que a raíz de eso se optó por incorporar. Se sumó así un total de 8 grupos de actores, reflejando la complejidad del entramado social. Y de los 29 entrevistados, 3 son mujeres, lo que indica que es un sector predominantemente masculinizado. No es un aspecto que destacamos en esta tesis, pero se retoma en trabajos posteriores. De esas 3 participantes, 2 pertenecen a personal de la gestión gubernamental, de la gestión pública, y una a la por entonces única y primera capitana de buque comercial de altura. Las entrevistas fueron en su mayoría de modo presencial, pero también hubo virtuales. Todas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes. Luego se transcribieron manualmente y se importaron al software en vivo, donde se identificaron dimensiones y construyeron ejes de análisis para obtener resultados. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte donde voy a presentar los resultados obtenidos en relación a cada uno de los objetivos específicos planteados y las reflexiones que se desprenden de los mismos. En relación al objetivo 1, vinculado a contextualizar a la pesca comercial de altura de Argentina a partir del análisis documental, encontramos que es una actividad altamente orientada a la exportación, dependiente de mercados internacionales y concentrada en pocas especies, principalmente langostino y merluza, lo que refuerza la práctica del descarte. El arrastre de fondo es el arte de pesca más empleado y por ser de baja selectividad contribuye al descarte, lo cual estructura el problema de la captura incidental. Y además, con los procesos de tecnificación de la industria, los volúmenes de pesca son mayores, con lo cual aumenta la captura incidental. A partir del análisis documental, elaboramos una línea de tiempo donde la parte superior indica los distintos enfoques de gestión pesquera y la parte inferior las fases históricas que marcaron el desarrollo de la pesca en el país. A partir del 2000 cobra centralidad el enfoque ecosistémico de la pesca como una forma de gestión que ya no solo busca aprovechar, los recursos marinos de manera sustentable, sino que procura integrar a todo el ecosistema y sus interacciones, incluyendo aspectos sociales y económicos. Este enfoque tuvo incidencia para la megafauna marina. En el 2001, la resolución 0301 del Consejo Federal Pesquero oficializó la incorporación de la captura incidental de megafauna marina en la agenda estatal y encomendó al INIDEP la toma de datos a través del ya existente ARIPE o ex programa de observadores a bordo de buques comerciales. Entre los años 2009 y 2018 se elaboraron 4 planes de acción nacional para mitigar la interacción de las pesquerías con la megafauna marina, incluyendo condrictios, aves, mamíferos y tortugas marinas. Y a su vez, pesquerías argentinas comenzaron a obtener certificaciones de pesca sustentable. Un comentario con respecto a las certificaciones es que consideramos que deben tomarse
como un instrumento más y no como la única opción sobre la cual se basa la adopción voluntaria de las medidas de mitigación. Como reflexión de cierre, teniendo en cuenta la línea de tiempo y el análisis asociado a la misma, observamos dos caminos que a priori parecen antagónicos. Discursos oficiales, documentos e instrumentos internacionales adoptados bajo el enfoque ecosistémico de la pesca, representados en el último tercio superior de la línea de tiempo, que coexisten con decisiones políticas y empresariales que refuerzan lógicas extractivas marcadas por la impronta exportadora de la actividad desde la década de 1920, lo que es casi toda la parte inferior de la línea de tiempo. Bueno, ahora pasamos a los resultados del objetivo 2, asociado al aspecto normativo, para el cual también se empleó el análisis documental. Inicialmente mencionamos 12 instrumentos internacionales que de manera directa o indirecta se vinculan con la conservación marina. Señalamos que nos enfocaríamos en aquellos vinculados a aves marinas por ser el único grupo taxonómico que presenta obligatoriedad en el uso de las medidas de mitigación. Así destacamos al Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, ACAP, en vigor desde el 2004, y el PAI Aves Marinas, de FAO de 1999, que se tradujo en el 2010 en el Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías. Pero a raíz de uno de los comentarios de los jurados se reformuló el planteo, ya que casi todos los instrumentos internacionales mencionados son de carácter general, lo que significa que se relacionan con toda la megafauna marina. También se incluyó el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, porque a partir del mismo se empezaron a revisar muchos aspectos vinculados a la conservación marina. Y a su vez, desde el 2018, rige con Uruguay un plan regional para la conservación de condrictios en el área del Tratado del Río de la Plata, y desde el 2002 un plan regional para reducir la interacción de aves con pesquerías. Argentina, al ser Estado miembro de dichos instrumentos, los incluyó en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, a nivel normativo nacional, más allá de las leyes que contienen estos instrumentos internacionales, hay otras que se relacionan de manera indirecta con la conservación de la fauna marina. Estas pueden agruparse en dos grandes categorías. Por un lado se encuentran las leyes marco o de alcance general, que establecen principios y lineamientos básicos para la gestión ambiental y pesquera, como la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente. Por otro lado, se encuentran leyes sectoriales orientadas a regular actividades específicas, como por ejemplo la Ley Federal de Pesca, que establece zonas de veda y prohíbe arrojar descartes o desechos al mar. Existen además 12 resoluciones emitidas por el Consejo Federal Pesquero vinculadas a la captura incidental en el mar argentino. Por ejemplo, la 07 y 08 del 2010 mencionan que es obligatorio el uso de dispositivos de selectividad o grillas para los buques arrastreros que pescan langostino y merluza para evitar la captura de merluzas juveniles, y esto como efecto secundario genera menos atracción de aves y captura de mamíferos marinos. Otro ejemplo es la resolución 03, que desde el 2017 establece que deben emplearse líneas espantapájaros en arrastreros congeladores. Del lado izquierdo está el de JUPA, que es uno de los dispositivos de selectividad para evitar la captura de juveniles de merluza, que consiste en una estructura instalada dentro de la red que actúa como una barrera física. Y del lado derecho están las líneas espantapájaros que disuaden a las aves marinas de chocarse con los cables de arrastre o, en el caso de palangreros, alimentarse de los anzuelos con carnadas. De este modo, en relación al segundo objetivo, a partir del análisis documental vinculado a la normativa, observamos que Argentina posee un marco normativo alineado con instrumentos internacionales
y medidas específicas para la conservación de megafauna marina y la mitigación de la captura incidental, pero que el nivel de implementación de las medidas de mitigación es en muchos casos incierto. Muchas pesquerías aún carecen de regulaciones específicas. Se requiere revisión y readaptación de lo existente, ya que algunas medidas adoptadas pueden generar efectos no deseados en otras especies, y que son necesarios otros factores como controles, una implementación efectiva y presupuestos que lo hagan posible. Llegamos a la tercera y última parte de la presentación de los resultados, que tiene que ver con las entrevistas que sucedieron entre septiembre del 2021 y del 2022, poco después de la pandemia. En base a las entrevistas, elaboramos este mapa que distingue a los actores en dos grupos según su grado de incidencia en el uso de las medidas de mitigación, así como las relaciones existentes entre ellos. Si hay otros actores que tienen injerencia, quedarán para futuros trabajos. En el círculo más chico ubicamos a aquellos más cercanos al uso de las medidas de mitigación. Con los números 1, 2 y 3 figuran los pescadores, ejecutivos y personal de la gestión gubernamental. Y aunque están dentro del mismo grupo, del mismo círculo, sus roles y capacidad de decisión con las medidas de mitigación difieren. Por ejemplo, los resultados indicaron que cuando se realizan encuentros o jornadas organizadas desde el ámbito público, suele convocarse solo a los ejecutivos, por ser quienes toman decisiones sobre inversiones, certificaciones y en última instancia sobre la adopción o no de medidas de mitigación, pero es la tripulación a bordo quien debe afrontar las implicancias operativas de esas decisiones en el trabajo cotidiano. Esto marca una distancia entre quienes diseñan las políticas, quienes deben aplicarlas, y refuerza la perspectiva por parte de los pescadores de que las medidas son impuestas sin considerar la experiencia y los puntos de vista de quienes trabajan a bordo. En el círculo más grande, puede verse abajo a la izquierda con el número 8, se encuentran los observadores a bordo. Nosotros encontramos que aparecen como un nexo entre lo que pasa en los buques, la ciencia y la gestión. Consideramos que esto los vuelve actores clave para un manejo basado en evidencia y como agentes de sensibilización y capacitación en el uso de medidas de mitigación. Sin embargo, su presencia en los buques es limitada, por lo que aumentar su cantidad, hacer más frecuentes los programas de formación y articular los programas de observadores a bordo entre provincia y nación sería recomendable. Respondiendo a uno de los comentarios de los jurados en nuestras entrevistas, no se identificó que haya relación de tensión entre pescadores y observadores a bordo, no así con los inspectores. Y otro hallazgo de la investigación está relacionado con la Escuela Nacional de Pesca, que se encuentra arriba, identificado con el número 7, y con la poca articulación que posee con el resto de los actores, a pesar de ser el espacio de formación de los pescadores. Diseñamos la guía de las preguntas de entrevistas en base a 3 dimensiones que figuran en la primera columna. Y son las perspectivas sobre la captura incidental, la formación sobre captura incidental y la mitigación de la captura incidental. A partir de las dimensiones y de los datos obtenidos, distinguimos distintos ejes de análisis. En la segunda columna figuran todos los ejes de análisis, pero vamos a tomar solo algunos de ellos para presentar los resultados. En cuanto a la formación sobre captura incidental, obtuvimos que no existen espacios sistemáticos de capacitación. Suele haber charlas o talleres esporádicos brindados de manera oral. Cuando se indagó sobre la posible reacción por parte de la tripulación para adoptar las medidas de mitigación, nuestros resultados indicaron que la mayoría de los actores pensaban que la incorporación de las medidas de mitigación generaría rechazo por parte de la tripulación,
pero tanto los pescadores como los ejecutivos en nuestra investigación dijeron estar dispuestos a adoptarlas. En relación al uso real de las medidas de mitigación, encontramos desacuerdo. Mientras los ejecutivos dicen que sus tripulaciones las usan, los pescadores dicen que casi no, y los representantes de la gestión pública, en particular relacionado con las líneas espantapájaros, dicen no tener información. En función de los hallazgos, destacamos la importancia de conocer la disposición de los pescadores a adoptar nuevas prácticas antes de imponerlas, ya que son ellos quienes tienen que modificar sus prácticas. Indagar empíricamente y no suponer sobre los incentivos que pueden llevar a que los pescadores muestren voluntad de cambiar sus prácticas a bordo. Y en relación con el uso real o no de las medidas de mitigación, la fragmentación en la información evidencia faltas de espacios de diálogo, pero también de monitoreo y de transparencia. Ahora vamos a pasar a los resultados de los dos últimos ejes de análisis. En relación a la pregunta sobre por qué no se emplean las medidas de mitigación, los entrevistados señalaron 10 motivos principales. Esto indica que no hay una única causalidad y que se requerirá un abordaje integral si se quiere cambiar la situación con respecto al uso de estas medidas. Vamos a focalizarnos en las dos limitantes más mencionadas, y es que se consideran a las medidas de mitigación como engorrosas e ineficaces. Si las medidas de mitigación efectivamente son engorrosas, esto da lugar a la posibilidad de un rediseño conjunto con otros actores para que resulten prácticas y fáciles de manipular. En cuanto a su percibida ineficacia, si se comprueba lo contrario, esto es que cumplen el rol para el cual su propósito original y que están bien diseñadas, entonces será necesario fortalecer la educación y difusión para que se entienda cómo y para qué se emplean. A continuación, se les preguntó qué pensaban que podía hacer cambiar la situación de bajo o nulo uso de las medidas de mitigación. Y las respuestas se agruparon en 8 categorías. Del lado izquierdo están las 3 sugerencias más mencionadas por todos los participantes, y son un marco estratégico de gobernanza, consulta y colaboración entre actores y programas educativos y de divulgación. Y del lado derecho siguen en orden de mención las sugerencias aportadas por todos los participantes, a excepción de los pescadores, e incluyen la motivación intrínseca, los cambios culturales, mejoras en el sistema de control, certificaciones e incentivos. Consideramos que las categorías obtenidas se pueden agrupar bajo 2 grandes enfoques, uno punitivo y otro participativo. El punitivo se centra en control y sanciones que operan como mecanismos de coerción, es decir, que la medida se aplica, pero muchas veces sin comprender su propósito, y si bien puede generar obediencia por temor a multas o a despidos, no garantiza una apropiación ni un compromiso sostenido. El otro enfoque, el participativo, es el que consideramos más apropiado, destacando que participar no es ver a los pescadores como destinatarios de reglas o como sujetos a educar, ya que esto los relega a un rol pasivo, subordinado a un saber técnico que se presenta como incuestionable. Tampoco es asistir a una charla o escuchar lo que otros tienen para decir, sino que implica reconocer el valor de los saberes que cada uno aporta, integrándolos en el diseño y la implementación de soluciones. Entendido de esta forma, el proceso participativo abre la posibilidad al fortalecimiento mutuo y a la apropiación de las medidas de mitigación a través de la creación de espacios de diálogo y construcción colectiva. Este no es un camino lineal ni está exento de dificultades,
Los procesos participativos pueden ser largos, desiguales en la convocatoria a los actores y estar atravesados por tensiones e intereses diversos, por lo que su objetivo no es evitar los conflictos, sino gestionarlos en forma de que permitan avanzar hacia soluciones más legítimas. E incluso si el resultado final incluye una sanción, su legitimidad será mayor si surge de un acuerdo colectivo y no de una decisión vertical. Llegando al cierre de esta presentación, retomamos que esta tesis buscó comprender las complejidades que atraviesan la conservación marina en contextos de pesca comercial, reconociendo que los desafíos no se resuelven solo con mejores normas, sino con procesos que interpelen lo técnico, lo social, lo económico y lo político de manera articulada. Escuchar las voces de quienes trabajan en el mar y ponerlas en diálogo con otros saberes no solo aporta a un diagnóstico más completo, sino que habilita la construcción de alternativas más justas y efectivas. Y si bien este es un punto de llegada, es también un punto de partida sobre el cual trabajar en soluciones. Si el objetivo es reducir la captura incidental y avanzar hacia prácticas más sustentables, será necesario fortalecer instancias de participación genuina, revisar críticamente los modos en que se toman decisiones y reconocer que conservar también implica transformar y que esta transformación no será inmediata ni lineal, pero puede abrir caminos si se construye colectivamente. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a mis directoras, Sofi y Sole, por acompañarme a lo largo de todo este proceso, que no fue lineal ni fue sencillo, por su dedicación, su paciencia y su disponibilidad constante. Me considero muy afortunada como tesista. Es para mí un placer trabajar con ellas. Siento que me nutro de su conocimiento y me emociona. Y que bueno, y que además que provengan de distintas disciplinas enriqueció no solo la tesis, sino también a mí y a mi punto de ver o a mi forma de ver la realidad. Bueno, quiero también agradecer a mi grupo de trabajo, al grupo de Ecología y Conservación de Aves, porque bueno, son por el apoyo mutuo y por ser un motor importante de estímulo. Bueno, a las distintas instituciones, como dije, he recibido por suerte muchas becas, a CONICET, a la Universidad de Quilmes, a mi familia y a mis amigos que siempre están, a mi mamá, a mi papá, que siguen apostando a mi educación y al conocimiento. Y bueno, al jurado, ay, no puedo creer que esté llorando, bueno, por el tiempo dedicado y bueno, por sus sugerencias que han sido consideradas. Y bueno, la verdad es que a 6 años de haber comenzado esta maestría, no puedo creer que este ciclo está llegando a su fin. Así que bueno, muchas gracias por haber sido oyentes de esta defensa. Felicitaciones, Agustina, porque queda como todo silencio, así es muy bueno. Sí, Sebastián, muchas estamos ahí para felicitaciones. saludarte en persona. Muy bueno. Sí, muy linda tesis. Me hiciste llorar también. Es un gran camino el que han hecho, es hermoso. Particularmente a mí me pareció muy, muy lindo trabajo, muy lindo, un enfoque superador. La verdad que felicitaciones a todos porque es
es excelente. Y me encantó la tranquilidad con que la transmitiste también. O sea, se ve que fue un camino que realmente disfrutaste y eso se notó muchísimo. Así que felicitaciones a todas. Gracias. Agus, felicitaciones, la verdad ya lo dijeron los chicos. Felicitaciones a vos, a tus directoras, y me parece genial que empiecen a hacerse esos trabajos multidisciplinarios y súper importantes. Yo cuando leí tu tesis, eh, formo parte del PAN Mamíferos, y cuando leí tu tesis lo primero que hice fue ir al PAN y ver quiénes eran los actores que habían participado en la formulación del PAN Mamíferos. Y bueno, claramente no había pescadores, no había nadie del sector propiamente que está en el mar, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención y te lo dije a vos, te lo dije a Sofi porque la vi, y para mí leer tu tesis que estuvo muy clara y muy bien escrita, eh, es un desafío de acá para adelante a mí como investigadora, de ver cómo podemos nosotros, esto de co-construir el conocimiento. Uno de los comentarios que te hice fue cuando los, los encuestados mencionaban la medida de mitigación, los pescadores, ellos mencionaban el sonido. Y me llamó la atención porque digo, no hay ninguna medida de mitigación así, puesta por ley o algo que diga que el sonido debe usarse. Pero es una práctica que hacen ellos, como yo lo he visto, nada, hacen sonidos con el casco del buque para tratar de ausentar las aves. Y bueno, ese es un conocimiento que por ahí lo perdemos si no los incorporamos nosotros eh, en toda en el diseño o en la planificación de medidas de mitigación. Me parece súper importante tenerlo en cuenta y ver el enfoque este que le dice vos. Y sabemos que a veces, como dijiste, esto me imagino que ha sido un proceso muy de a poco, un camino para llegar a los distintos actores, que es algo que no fue fácil, eh, sobre todo con la parte de los pescadores. Me parece que un desafío porque los pescadores, como dijiste, están hoy en una pesquería, mañana en otra, y a veces es muy difícil encontrarlos en tierra para poder lograr ese contacto que lograste vos. Así que, bueno, te felicito. Eh, me, ahora te hago una consulta, me intriga saber cómo sigue esto para vos, si has participado en algunas de esas reuniones de los distintos planes de acción nacional. eh, como algo que me llamó la atención también y que me hizo reflexionar un poco es la participación de nosotros, los investigadores, y nuestro vínculo con la Escuela Nacional de Pesca, que por ahí sería un punto, en el caso mío hablo desde la parte de mamíferos marinos, de cómo empezar a involucrarnos un poco más. Quería saber si vos tenías, cómo era tu visión de esto y cómo continúa tu estudio. Eh, Mencionaste esto de la masculinización del sector pesquero, que es también un comentario que te había hecho yo en la tesis, y dejaste ahí como algo que mencionaste que lo ibas a desarrollar más en tu tesis doctoral, me pareció, o algo así. No sé si es así y si quieres contarnos un poquito más. Me respondo ahora porque vi que Juan vos tenías puesto como la mano, entonces no sabía si sigo yo, respondo. No, yo no puse la mano, Ah, pero perdón, yo no, como quieran, no. me había parecido como... Pues toqué algo, pero como quieran, todos juntos. no, paso a responder antes de que me olvide. Bueno, gracias por sus comentarios.
Respondiéndote, Agus, yo participé de una sola reunión que estuvo vinculada al par Aves hace unos años, que se sucedió acá en INIDEP, y bueno, sí, la parte llamativa, lo hemos charlado con Sofi, es que en esa reunión donde yo estaba como oyente, el par, les recuerdo que era el plan de acción regional que se tiene con Uruguay, que existe para condríctios y que el grupo pertenece, o varios miembros de investigadores del grupo están para el de aves, y que no hubo mención de los actores. Fue algo que lo charlamos con Sofi en ese momento. Fue como, bueno, a ver la parte como, o la pata socioambiental más donde está, y no había habido como mención. Pero bueno, también creo que ahí es donde empieza justamente a girar la rueda, como miembros del grupo por estar participando en estos tipos de instancias, es que me suman como tesista y también ahora a partir de los resultados y los insumos que yo genero, los puedan empezar a llevar o a compartir. De hecho, lo que está asociado a los resultados del objetivo 3, eso se publicó como un paper y también se asoció a un informe que se emitió desde el IMIC, y ese informe fue pedido por Pesca. Entonces, bueno, está circulando un poco al menos estos resultados, entendiendo, no lo mencioné, pero bueno, también sabiendo que eso, que el Estado es un actor que es complejo, con tensiones, que muchas veces los programas se pueden llevar a cabo según el interés de ciertas personas, entonces por ahí hay ciertos miembros dentro de Pesca o Ambiente que particularmente les puede llegar a interesar esta temática y solicitaron el informe, y así fue como alguien del ministerio, bueno, lo que era Ambiente, de cara a que venía una reunión de PAN Mamíferos, me convocó para ir, pero justo yo estaba, obtuve una beca por parte de ACAP para hacer una estadía en Australia y estaba allá, entonces no pude acceder a la reunión, que era solo en presencia física, no podía conectarme. Pero sí, generar esos espacios es como uno de los grandes desafíos, pensando también, esto lo hemos charlado con las chicas, de cuán dispuestos también están los científicos a participar de esas instancias y de ponerse de forma más horizontal en el sentido del conocimiento y de los saberes. En cuanto a cómo continúa un poco mi camino, bueno, hace poco también entregué la tesis doctoral, donde esta guía de preguntas fue más extensa. Ahí indagamos también en cuestiones que tienen que ver con cómo los actores perciben el ambiente marino, cómo perciben el término o su perspectiva respecto a la sustentabilidad, a cuál es el impacto que genera la pesca en este ambiente, a qué sentimientos o emociones les afloran cuando sucede la captura incidental. Y estamos también con un trabajo que tiene que ver con la perspectiva de género, si identificamos diferencias en cómo responden o el abordaje que tienen desde las mujeres o los hombres, siendo, como dije, que es un sector muy masculinizado. Ahora acabo de recordar que sí, que la Escuela Nacional de Pesca es un actor que no lo habíamos tenido contemplado al comienzo, y cuando en las respuestas empezó a surgir tanto la cuestión como educativa, fue como decir, bueno, a ver, tenemos que ir a ver dónde se están formando y qué es lo que está sucediendo ahí. Y bueno, y de la propia Escuela de Pesca diciendo, nos damos cuenta que nosotros no estamos teniendo articulación con el resto de los actores. También, si no es por alguna cuestión de voluntad personal que uno sale a buscar o que invita, pero no dejan de ser por ahí una charla esporádica. Así que ese espacio creo que también tiene mucha potencialidad. Pero bueno, también están estas dificultades que por ahí la Escuela de Pesca, para poder traer cambios en su currícula, son procesos también largos y que requieren de muchas aprobaciones. Pero bueno, por algo se empieza. Y respecto a otro de los caminos a continuar, algo que nos parece interesante
es ver un poco también la cuestión de que si son, o al menos en otras partes del mundo, si son los mercados y los consumidores los que logran cambiar ciertas prácticas, eh, dado que el 95% de lo que se pesca acá se exporta, ver un poco cómo sería ese vínculo o esa trazabilidad y qué incidencia podrían llegar a tener los consumidores que están en otras partes del mundo sobre las prácticas que suceden en el mar argentino. Gracias, David. Bueno, si quieren sigo yo porque no sé cómo es. Sí, porque ahí Martina se desconectó. No sé qué le habrá Ah, pasado. bueno. Dale, Juan. Bueno, Agustina, felicitaciones. Me sumo a las felicitaciones por, además, bueno, de todo lo que dijeron las colegas, en función de cómo presentaste la tesis, de todo el trabajo que hiciste también después de revisión, después de la primera entrega. Creo que además, bueno, tu formación hace como eh, esa articulación entre tus directoras, el trabajo que tenés y, digo, el problema que tenés como problemático dentro de la tesis y cómo vos también te lo planteás dentro de, entiendo, como una posibilidad futura y en proceso de ir interviniendo como implicadamente, ¿no? Yo la verdad que no tengo una pregunta. Lo único y que quiero decir es que evidentemente tu tesis para mí abre una posibilidad de proponer esto, proponer un proceso de intervención como implicado que acerque como las traducciones entre lo que se produce en ese mundo más académico, científico, qué sé yo, y las prácticas, lo político, las políticas públicas, la normativa, todo esto que también se fue conversando. Y también me parece, esto como un aporte, no sé si es que una idea nada más, que es, bueno, también creo que Agustina lo dijo un poco, Agustina Mandiola, de todas Agustinas, ahora cuál de lo decía. Em, me quedé pensando en esto del pescador, después vos cuando contestabas también, arriba de la embarcación y abajo, ¿no? Y entonces, cómo a veces estos trabajos se abordan también desde la categoría de actor, pero ¿qué pasa cuando entramos? Vos también incluso recién cuando contabas, que bueno, esto es muy complejo, hay personas que generan tensiones, entonces ahí aparece otra categoría que seguramente puede ser buena o sana para profundizar y abonar, que es la de sujeto. La idea de sujeto por ahí también, más a mí me gusta la filosofía de la diferencia, qué sé yo, bueno, Foucault, Derrida, todas esas cosas de Deleuze, etcétera. No, pero una categoría que en cierta manera desestabilice eso que a veces vemos como compartimentos más estancos dentro de científicos, pescadores, funcionarios, dirigentes, ¿verdad? Para entrar en ese proceso como más complejo. Y digo esto para pensar en que quizás como no sé si vos lo ves así, pero me parece como a futuro, pensar en otros proyectos, en otras cosas que vayas profundizando en relación a ir traduciendo esas tensiones, esas intencionalidades variables que hay en los sujetos que viven en ese, entre comillas y sin comillas, mar de intereses y de problemáticas súper justapuestas y que se abordan con tanto desde políticas públicas hasta una llave francesa que tenemos a mano, es decir, como que las herramientas son súper variables y que como que tu papel también aparece ahí como diciendo, bueno, me encantó el final también, ya más cerca de las conclusiones, donde vos decís, bueno, de una manera
el abordaje debería ser un abordaje más sensible, que ponga en diálogo, o sea, al sujeto que está embarcado y que se enfrenta ante estas disyuntivas cuando hace su captura, etcétera, y las reglamentaciones y cómo eso se pone en diálogo. Entonces a mí me parece que para futuro, y esto como una invitación, es a profundizar ahí más adentro de esos actores, de la noción de sujeto. ¿Para qué? Para ponerlo en diálogo con la producción de esas políticas públicas o de normativas o de instrumentos que permitan como sensibilizar, humanizar también o de alguna manera armonizar con ese mundo de la vida, de tanto de la vida, digo, en el mar como en la vida fuera del mar, o la vida humana como no humana, también en función de esta problemática que requiere como otros abordajes, ¿no? Cuando vos le decís, bueno, sí, está todo bien, pero cuando nosotros estamos ahí, los pescadores dicen, cuando estamos ahí no tenemos los instrumentos o no tenemos cómo hacer tal o cual cosa. Y me parece que como que la tesis cumple un papel súper aproximador a esto, y además muy humanizante. Y que, bueno, por eso te felicito y bueno, y es una invitación nada más a que sigas profundizando, o sea, internándote en las aguas sería, no sé cómo habría que decirlo acá, ¿no? Más profundo, en estas aguas de ese mundo social eh, que invade ese también mundo del trabajo en el mar, ¿no? Felicitaciones, muy, muy bueno. Muchas gracias, Juan. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Yo trabajo con pescadores artesanales y salvando las distancias, ¿no? Que vos también lo marcaste esto. Cuando a mí me tocó ir a trabajar con ellos en talleres participativos, sus perspectivas siempre fueron, todos con los que pude trabajar, siempre sienten que no son tenidos en cuenta, ¿no? Y vos en esta figura que yo dije que a mí me encantaba, la figura 11, que me parece que es como el alma de esta tesis, vos sentís que estos pescadores, yo no conozco cómo es la dinámica de sus trabajos, vos sentís que ellos también, valga la redundancia, sienten o perciben que no son tenidos en cuenta y que siempre es como muy verticalista todo lo que les llega, o se hacen talleres participativos con énfasis en saber cuáles son realmente sus aportes para poder llegar a todo este comanejo, si se quiere, o esta nueva ciencia así como post-normal donde los incluye. ¿Se sienten incluidos o no? No, justamente eso fue uno de los resultados obtenidos, y es que no se sienten escuchados, incluidos. Fue bastante claro ese resultado. Y con respecto a lo que comentabas de talleres, entiendo que está justamente esta dificultad, que por ahí es encontrarlos en tierra. Por eso hicimos la salvedad de la diferencia tan notoria con la pesca artesanal, y por eso gran parte de la literatura que encontramos en trabajos que tienen que ver con el aspecto social de la pesca tienen que ver con pescadores artesanales, porque hay algo de la presencia en tierra que facilita los encuentros, la charla. En este caso es como que la mayoría de los pescadores comerciales, por lo que comentaban en las entrevistas, llegan a puerto y lo último que quieren hacer es quedarse un segundo más en puerto. Se quieren ir a su casa con su familia y nunca saben si pueden llegar a salir mañana, pasado. Entonces existe esa dificultad. De hecho, cuando entrevisté a uno de los sindicatos pesqueros que estaban ofreciendo cursos de formación para complementar el conocimiento de los pescadores comerciales, también surgió como una de las dificultades, que es que estén en tierra, igual entendiendo que ahora, bueno, con la forma virtual
pero son más del tipo capacitación, ¿no? Del tipo de talleres que nosotros estamos hablando acá, del encuentro cara a cara, de pasar horas. Pero sí, resumiendo en la respuesta, no se sienten escuchados ni que sus opiniones estén consideradas. Además, la tripulación también hay toda una cuestión jerárquica dentro en el buque a bordo, entonces obviamente no es lo mismo el capitán que un primer oficial. Si llega a haber algún tipo de nexo y de comunicación es a través del capitán, entonces también tiene que ver mucho con cada barco y cuál es todo el vínculo intra-buque para que encima sus opiniones puedan llegar a algún tipo, como ellos dirían, de estrato superior. Y bueno, y también esta cuestión de que como cambian mucho de empresas, tampoco es que a veces son, en algunos casos sí, pero no es que por ahí establecen vínculos de décadas o de años, es más son contratos, no son ellos dueños de barcos, como por ahí pasa con la pesca artesanal. Entonces, bueno, todo esto es parte de lo que relatamos en la tesis que hace este entramado complejo, que yo era completamente ajena a esta temática, no conocía para nada, y que capaz que de una forma más naive comencé con las aves, la captura incidental, y de pronto me encontré como un novillo de lana que había que empezar de a poco tirar para ir encontrando todas estas capas que estaban interconectadas que en última instancia terminan por explicar si el pescador finalmente usa o no esa medida de mitigación. Gracias. ¿Puedo decir algo? Bueno, primero te felicito, Agus. Estuvo hermoso la presentación, todo el caminito que fuimos haciendo. Agradecer a los jurados, a Agus, a Juan y a Martina por sus comentarios que enriquecieron también la tesis. Y también a Sole, agradecerle porque si bien Sole con los emplumados nada, con las pesquerías tampoco nada, pero la verdad que creo que aprendimos un montón mutuamente y coincido con Agus que estuvo buenísimo poder trabajarlo así, viniendo de espacios tan diferentes que nos enriquecimos las tres. Así que bueno, nada, antes de pasar al final quería decir eso porque después no voy a poder decir nada. Bueno, y aprovecho también yo no me quiero quedar sin decir nada. No, yo también esta tesis es, al principio cuando vino Agus con la propuesta y leí el tema, fue como, no sé, y después en realidad me pareció interesante el tipo de articulación y bueno, cuando empezamos a trabajar juntas me pareció más interesante, o sea, realmente creo que es uno de los procesos de tesis que más he disfrutado, digamos. Ahora voy a tener que hacer mi duelo porque las voy a extrañar. Y no, aprendí un montón, fue muy enriquecedor. Y por otro lado, me parece que en este momento que, bueno, las ciencias sociales estamos públicamente cuestionadas, pero también la biología, digo, si bien no hay un discurso público tan reactivo, digamos, en términos de financiamiento también, que este tipo de procesos muestra, digamos, que en realidad muchas veces laburando juntos y generando articulaciones terminamos como siendo más fuertes, ¿no? O profundizando mucho más en cuestiones que de repente, nada, aparecen muy deslegitimadas, ¿no? En lo público. Así que, bueno, felicitaciones. Yo, bueno, ya te dije, me parece una tesis excelente y la defensa estuvo muy bien también. Bueno, ¿quieren que lea? Sí, dale. Bueno, en Bernal, a los 3 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 11:20, quienes suscriben, Agustina Bandiola, Martina Daniela Camiolo y Juan Manuel Dieste Tamanti, en carácter de jurados, se reúnen para examinar el trabajo final titulado Pesquerías Comerciales y Conservación
de megafauna marina en la plataforma continental argentina, perspectivas de los actores sociales y desafíos para la mitigación de la captura incidental, presentado por Iwan María Agustina, DNI 34-648-225, dirigido por Sofía Copelo y codirigido por Soledad Arqueros Mejica. Y luego de la exposición consideran que la tesis está estructurada sólidamente, muy bien escrita, con una redacción clara y fluida, que permite su fácil lectura y comprensión. La tesis aborda una problemática de gran relevancia para la conservación de la megafauna marina, incorporando una mirada social innovadora y poco explorada en este tipo de estudios en el país. Se destaca el esfuerzo en articular las sugerencias de las y el jurado. La exposición oral de la tesis se presentó sólida y didácticamente con excelencia. Se sugiere publicar los resultados para solicitar futuros financiamientos en esta línea de investigación. Por tanto, el tribunal considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de magíster en Desarrollo Territorial y Urbano de la Universidad Nacional de Quilmes. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como 10 sobresaliente. Y abajo firmamos también. Felicitaciones. Bueno, Muy bueno. Felicitaciones. muchas gracias, la verdad. Un gusto. Bueno, disfruten. Pobre María Soledad, ahí sola. Con el nombre Si Sole te tomás un colectivo ahora, llegás. Llegás a la Sí, noche. Sí, a la tardecita estás ahí. Por mí encantada, ¿eh? Preferiría estar toda la vida en Mar del Plata antes que en Buenos Aires. La temporada recién empieza, así que acá los esperamos. Bueno, Bueno, chao, muchas chicas. gracias. Gracias. Disfruten. Adiós.